Muy bien, entonces feliz sábado a todos. Una vez más, bienvenidos aquí a nuestro pequeño tema, nuestra reunión. Am, Quiero continuar nuestro tema de ayer. Ayer hemos hecho un análisis, hemos empezado a hacer un análisis de los temas del campamento reciente, Campamento Bind. Entonces, hemos tratado de entender, ¿no es cierto?, lógica, qué es lo que él estaba enseñando, qué estaba diciendo. Y bueno, ya se hizo muy interesante en mi parecer. Voy a resumirlo en muy pocas palabras para que estemos así, digamos, al tanto, ¿no es cierto? Y después tal vez hay algunas preguntas que han quedado o que surgieron, porque ya hablando, por ejemplo, con Raquel y Orlando, tenía algunas ideas, algunos comentarios interesantes, me gustaría colocar esto aquí. Bueno, entonces, em, si bien Pamela dirige su presentación a cierta dirección, a cierta problemática, a ciertas preguntas, él tomó un ejemplo, por así decir. Él tomó el tema del año 1854, preguntando qué pasó ahí. Y claro, obviamente como adventistas, como mileritas, em, nos enfocamos en un evento específico, en la interpretación de Daniel 8, del 22 de octubre, 44, etcétera. Pero eso no es a donde él se iba, sino él dirigió nuestra atención al tema de las elecciones presidenciales en este año, donde, y ni tanto en las elecciones, sino en la disputa interna en el partido de los demócratas, de quién iban a poner como candidato, Polk o Van Buren. Ahora, Polk era expansionista y Van Buren era libertario. Um, Su posición tenía implicaciones para la candidatura, porque lo que eran los Estados Unidos en aquel tiempo, eso es lo que está en rojo en el este del país. Estados Unidos eran pequeños, relativamente, más o menos la mitad de lo que son hoy, por lo menos en esa parte ahí del continente, no tomando en cuenta Alaska. Um, y Polk era expansionista, o sea, él estaba a favor de integrar otras áreas, mientras Van Buren estaba libertario, que significa que era anti-esclavista. Uno de los candidatos para entrar era Texas, la República de Texas, pero Texas era un país de esclavistas. Entonces, si tú eres libertario, tú no quieres que ellos entren. Eres anti-expansionista en ese sentido. Polk sí no le importaba tanto eso, le importaba más la expansión de los Estados Unidos que cuestiones como anti o pro esclavitud. ¿Ok? Entonces, en referencia a ese dilema que acontecía en ese momento, esa discusión, porque aquí tiene que tomar una posición en frente a la esclavitud, una posición frente al control del Estado, frente a las ideas de la expansión de un Estado. Los adventistas, como hemos visto, colocaron su cabeza como un avestruz en la arena y dijeron, no toques lo que es impuro. O dijeron simplemente, mira, ¿qué me importa? Cristo viene. Um, Habíamos también hablado de Joseph Smith, una otra postura que tomaron los mormones, porque ellos, sin tener esa expectativa, ese conocimiento profético, ellos colocaron su propio candidato para la presidencia. Muy bien, ese error, no obstante, lidera a un error profético, porque si tú no tomas en cuenta el tema de la esclavitud, no entiendes, ellos no entendieron la crisis de la ley dominical que estaba aproximándose. ¿Ok? Y también lidera a no entender que ellos estaban errados en su línea. Claro que ellos no tenían esa lógica como nosotros en el momento lo hemos elaborado, pero básicamente para ellos la segunda venida era el 22 de octubre, mientras que en realidad era recién el cierre del tiempo de gracia
si hablamos de hitos. Y cuando Elena White en primeros escritos explica esto, introduce el tema, esto queda básicamente sin respuesta y solamente o se ignora o se entiende a nivel moral. Y estamos hablando para todo el adventismo hasta hoy en día. Eso es un poco un resumen. Ahí hemos quedado, vamos a avanzar, pero me gustaría preguntar si hay algunos comentarios aquí sobre aquello. ¿Por qué no repiten, Orlando, lo que habíamos hablado un poquito antes de iniciar con todos? ¿O están, no están ahí? Veo el micrófono abierto, pero no escucho nada. Ahora sí. Bueno, tal vez tiene un problema de momento. Decían que hacía mucho viento ahí donde estaban. No se entiende. Quizás tú nos puedes hacer un resumen de la conversación. Claro que sí. Em, hasta que se mejore su audio. Hola. Ahora sí, muy bien. Ahora Sí, escuchamos. estaba con amplificador, por eso no. Ok. Estaba- nos vinimos para adentro para escuchar mejor. El tema era que todo lo que dijeron nos pareció bárbaro y nosotros íbamos interviniendo en la medida que íbamos escuchando. Y un detalle que yo comparto con ustedes es, como decía Graciela y todo, yo cometería el mismo error que cometieron ellos. Si Cristo viene pronto para fin de año y las elecciones son el año que viene, no me voy a preocupar por las elecciones que el año que viene, porque primero estaba Cristo y me voy de este mundo. Es lógico que todo el mundo actúe de esa manera. Otra cosa, yo no sé si el conocimiento de los mileritas les daba como segundo punto para tener en cuenta que tenían que tener una prueba y lo que nosotros analizamos como de Edén a Edén. Entonces, para ellos puede ser algo así como el tema del papado, cosas de esas, algo el domingo, pero no el tema de la esclavitud, que es un tema que también estaba ahí en el momento. Por eso también se perdieron en la preparación de esos 17 o ese periodo de tiempo que faltó hasta la supuesta segunda venida de Cristo que iba a venir realmente. Creo que más o menos ahí puede estar el resumen de la idea. Ujú. Claro, además, digo, para nosotros es tan fácil ver el error porque tuvimos la luz de línea sobre línea. Ellos no tenían ni idea de línea sobre línea, o sea, se manejaron lo mejor posible dentro de sus posibilidades en ese momento. Mm, Claro, no hablamos de intención maligna o algo así, ¿no es cierto? No obstante, No, 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 por supuesto, no, 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 no era ese mi, mi comentario, sino simplemente, bueno, actuaron de acuerdo a la luz que tenían en ese momento. Y esto está. es la pregunta. A ver, eso me gusta ese punto. Eso es la pregunta. ¿Realmente actuaron a la luz que tenían? ¿Qué piensan? O sea, no podían, no tendrían que haber visto otra cosa. Ellos pudieron. El problema es de que siempre se repite el problema del primer ángel, ¿no? Que tiene una natural, conoce el tiempo, pero no conoce la naturaleza del reino. Entonces él se equivocó en los eventos, ¿ya? Él creía que la tierra era el santuario y el santuario estaba en el cielo y bueno, nada, fueron avanzando en conocimiento, pero igual ellos podían sí haber discernido si hubiesen aplicado. ¿Cómo sabemos esto? A ver, está la mano de Solange. bueno, a mí me parece más que caminar a la altura de la luz que ellos tenían, pienso que el error fue un poco más em, en un sentido de empatía, como que ellos se enfocaron demasiado en sí mismos.
y, y se olvidaron de sus hermanos, o sea, de los demás. No pensaron en que los otros también necesitaban salvación o algo así. Si bien su mensaje fue publicado y muchos fueron rechazaron, em, pienso que fue muy poco el esfuerzo que se hizo después por tratar de recuperarlos. Entonces me parece que a veces nosotros podemos entrar en ese mismo patrón de pensamiento. Decía, bueno, ahí está el mensaje y el que quiere lo escucha, el que no quiere no, pero em, como que ellos no tomaron en cuenta a los otros grupos de personas. ¿Puedo decir algo? Hay que, para mí también hay que tener en cuenta en la época que se vivió. Si recordamos el caso de la hermana White, porque ellos no tenían línea sobre línea, ellos consideraban nada más que los adventistas o los mileristas de su momento. Entonces, claro, no entendían lo que serían los netineos ni los levitas, ¿no? Que nosotros conocemos ahora. El tema era que alguien puede decir, ¿por qué no fueron a seguir insistiendo en llevar el mensaje a otras iglesias? Pero el problema es que ellos en esas iglesias fueron rechazados. La hermana Juárez los desvincularon, o sea que también hay que estar un poco en el sentimiento de esta gente que fue echada de su propia iglesia, ¿cómo puede volver de vuelta a llevarle un mensaje a esa gente? Que es una de las cosas que vamos a tener que pensar nosotros, los que en algún momento nos fuimos de la iglesia, a ver si tenemos que en forma individual dar el mensaje, de qué manera poder hacer el mensaje atractivo para que los levitas entiendan lo que nosotros estamos estudiando. Em, Ok, Orlando, gracias por el comentario. A mí me surgen ahora muchas ideas cómo continuar el diálogo y qué decir, porque has puesto varios temas, pero me encantaría escuchar los otros también. ¿Qué dicen? Karina, Marta, Matías, Iris, Gabriel, bienvenido. Edita, por supuesto, todos, ¿no es cierto? ¿Qué piensan sobre esto? Porque hay algunos asuntos aquí, algunos temas. Yo veo algunos dilemas, tanto en lo que planteó Graciela como también lo que comentó Orlando. Mientras que piensan, tal vez su lunch puede avanzar. Matías, adelante. No, no, sí, con Orlando lo que pasa es que salí, no sé qué mencioné exacto o qué punto de convergencia. Gracias por la confesión. Bueno, No, igual que dar mi opinión sobre este, lo que pasó con los mileritas. A ver, ya. este, hoy que estamos comparando con nuestra historia, esto, y que el anciano Parmenter también lo pone como ejemplo, ¿no? También cómo estamos nosotros viendo actualmente el desarrollo de la profecía. Y estaba viendo un poco estaba hablando en su tema pasado, pero todavía me faltó terminarlo. Sin embargo, siento que los mileritas, eh, bueno, tenían la opción, como dice también, de poder ver más allá de lo que ellos tenían. Creo que justamente es lo que a veces se nos exige a nosotros como maestros, ¿no? Estar a la altura de la luz que nos han dado, pero la misma luz también nos está guiando. O sea, entonces ellos tenían luz de eventos externos y justamente cuando vieron que en realidad en el contexto político, porque no creo que ellos no sabían esto, de hecho simplemente lo ignoraron, como se ha mencionado, ellos tenían que haber también comparado y contrastado con lo que estaba pasando, según ellos, de la profecía que ellos también tenían, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que ahorita pienso así rápido, Ujú. ¿no? Gracias, Matías. Adelante, Solange. mm, en cuanto al punto que hizo Orlando, me parece, digamos, es muy fácil, o sea, es comprensible ese aspecto de que los mileritas
de que los mileristas estuvieran enfocados, digamos, en su y que su mensaje fue rechazado dentro de los protestantes. Es cierto que fue rechazado, pero em, predicar o dar ese mensaje que ellos estaban dando no solamente en la forma de un sermón o tratando de convencer a las personas, sino que también era importante el cómo ellos mostraban interés por asuntos de del mundo, por ejemplo. Y el asunto de la esclavitud, cuando llegó a ellos en el contexto profético en que Elena White lo coloca, ellos lo rebajaron a un nivel moral. Entonces eso mostraba también desde mi perspectiva ahora, que los mileritas, digamos, habían como, como subestimado, no, menospreciado tal vez el hecho de que los del mundo podían formar parte de ellos, o sea, como los veían demasiado lejos que no valía la pena como luchar por ellos o intentar algo más allá. Entonces eso me parece a mí un poquito que debemos considerar en ese sentido, porque Me, yo hablaba con Marco sobre este asunto y me hizo recordar mucho la historia de los fariseos con los apóstoles. Cuando llega el mensaje hacia ellos, las personas me dicen, ¿por qué no predican a los levitas? ¿Por qué no van a los adventistas y le predican? Porque los adventistas no tienen un mensajero como ustedes, los sacerdotes tienen dos mensajeros, a Tés y a Parmíndar. Y o sea, pero si miramos la línea de Cristo de los apóstoles, los levitas también, o sea, los fariseos, que en ese caso serían los levitas, también contaban con los mismos profetas al mismo tiempo, de manera simultánea, pero había algo que a ellos les impedía aceptar ese mensaje, y era ese celo, ese tradicionalismo que estaba dentro de ellos también. Entonces es importante que nosotros tratemos no de victimizar esa situación o de justificar en el caso de los mineritas, pero entiendo lo que están queriendo plantear, es como la perspectiva de ellos. Solo eso. Gracias, Irita. Sí, estoy tratando de ubicarme justo antes de 1844, porque si pensamos de 1844 a 1850, por ejemplo, y pensamos en la estructura que Elena White pone, y por qué ellos no lo toman como algo profético, no le dan la importancia que esto tenía, sino que lo ven como algo moral. Entonces, si rastreamos eso más atrás, eh, no sé si la pregunta va respecto a lo moral o a lo profético, porque pienso que son dos puntos de vista. Porque si yo digo moral, puedo hablar de qué, ellos de la empatía, o puedo hablar de decir de que ellos no podían por esto, por lo otro. Entonces, pero si hablamos del punto profético, porque ellos no llegaron a entender, y no sé, no veo la pregunta, pero tal vez si le doy vuelta a la pregunta, ¿será que Sí, Dios se sintió limitado a, ante, limitado en cuanto a la luz para darles, en cuanto a eventos proféticos, al ver, se sintió limitado por ellos, al ver la condición en la que ellos estaban o al ver la condición en que ellos llegaron a comprender por su fanatismo y eso? También eso surge a mi mente, ¿no? Porque para ellos no era tan claro o no debió, si ellos debieron haber entendido de forma profética los eventos externos, pero no lo hicieron así, sino que se enfatizaron más en la versión bíblica y allí pienso eso, ¿no? ¿Será que Dios se sintió limitado también a darles esa luz necesaria y no la tenían toda? No sé, es solamente un cuestionamiento mío. ok, gracias. La cosa es, para hablar de esos temas, nosotros tenemos una ventaja, porque tenemos realmente un marco, un padrón profético. Y ese padrón nos enseña qué se debe, qué se debería haber hecho, en qué momento. Pero antes que voy más ahí, está la mano de César. Adelante. Este, a ver, ellos sí tenían algo de luz y Dios sí los iba guiando, pero ellos a partir de 1844,
O sea, yo recuerdo que en 1850 comenzó el periodo de reunión, el segundo periodo de reunión, pero entre el 44 y el 50 ellos estaban en dispersión, su segunda dispersión, y ellos estaban reestudiando las bases que lo llevaron al 22 de octubre, etcétera. Pero, digamos, en medio de todo ese estudio de sus fundamentos y qué fue lo que lo llevaron a esa fecha del 22 de octubre, ellos perdieron de vista varias cosas. Y más adelante, en el periodo de reunión, 1856, Dios utilizó a Hiram Edson y le reveló otra visión de los 2520. Ellos podían haber realizado el mismo quiasma que después, más adelante, pues Parmenides y después Jeff hablaban, ¿no? Para nosotros, pero ellos tenían la oportunidad, si ellos hubiesen juntado esas dos visiones, de ver ese quiasma, de ver la importancia de 1863. Ellos también tenían al espíritu de profecía viviendo con ellos, porque Ellen White estaba allí y en 1861 ella dijo que esa guerra civil representaba las plagas. Entonces, ¿por qué ellos no tomaron importancia de esos eventos externos? Ya, yo creo que allí es donde está el problema. Ellos entraron en una condición laodicense muy fuerte. Ellos dejaron de ver los eventos externos en el mundo y no sé, se enfocaron en una otra cosa que no tenía nada que ver con su misión. Muy bien, hay algunas cosas interesantes ahora que se han dicho. Déjame hacer aquí Sí, hacer sí, un sí. comentario a lo que dijo Paminda. Em, no lo que dijo Paminda, sino lo que dijo César. Aquí en ese diagrama que ahora van a ver, ¿no? La historia miliarita, eso en comparación con la historia de falsificación, pero nos interesa la línea de arriba. No estamos hablando aquí que ellos están aquí en 1844. Ellos piensan que es el fin de la línea, pero la línea continúa hasta aquí o aquí, ¿no es cierto? Después será extendida un poco más todavía. Entonces, ellos están aquí en esa fase, 1844, post 44, y están en la dispersión, correcto, ¿no es cierto? Entonces, tú no puedes, ¿a quién vas a juntar a tu movimiento, no es cierto? Si estás disperso. Entonces, ellos son una situación en la que caen, aunque en teoría, ellos deberían haber hecho el juntamiento de los levitas, ¿no es cierto? Porque en 44 hasta aquí era el juntamiento de se termina la línea de los sacerdotes, pero después la línea de los levitas se extiende. Y ellos simplemente, por varios errores, ellos no entendieron esto, ¿ya? Aunque no estaban a la altura de la luz en ese sentido. Pero es consecuencia de sus acciones. No es porque no tenían o no podían tener la verdad. Eso es el rechazo del movimiento en total del mensaje de clamor de medianoche. Porque si ustedes piensan que nosotros estamos en una línea paralela, nuestro movimiento, de eso habla Pamela ahora también en la segunda presentación, estamos en muchos temas errados por los primeros 30 años del movimiento, hasta 2018, como que hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí, digamos. Y recién aquí se los libera una parte importante que nos hace conectarnos con el mundo, nos hace conectar con los levitas, nos hace conectar con los temas que estábamos evitando, ¿no? La cabeza estaba metida en la arena hasta este punto aquí, hasta casi final del cierre del tiempo de gracia. ¿Ok? Y ellos también. Pero al contrario, siendo ellos un movimiento, una línea de chasco, ¿no? Ellos no toman el clamor de medianoche y ellos no toman esa posibilidad de entender la verdad. Nosotros sí lo hicimos y por lo tanto nosotros hicimos ese cambio. Y por lo tanto nosotros quedamos a la altura de la luz mientras que ellos rechazaron la luz del clamor de medianoche para estar al tanto. Entonces por eso yo pienso, ellos no actuaron a la altura de la luz
que tenían o que podrían haber tenido porque la rechazaron. Si lo hubieran entendido, hubieran incorporado el tema de la esclavitud, la importancia de los eventos externos, podrían haber hecho correcciones, podrían haber entendido que en realidad, porque sí lo entendieron en ese tiempo, lo entendieron que eso fue un evento celestial y no era terrenal. Entonces, ¿dónde está la segunda venida de Cristo? ¿No es cierto? Entonces tiene que venir todavía. Yo pienso que realmente estaba todo listo para que ellos puedan entender la verdad completamente y actuar totalmente diferente a base de la información que estaba dispuesta. Ahora está la mano de Solange. No sé si quieres hablar directamente de eso porque también estaba Graciela que quería hablar. Graciela primero. No, habla tú que yo no levanté la mano. Tenemos también Porque algunos no- comentarios aquí por escrito. No sé si tal vez será oportuno, porque hace un rato Karina dijo, puede ser que quizá ellos se sentían especiales por tener el privilegio de la información de la segunda venida y solo se preocuparon de su círculo. Sí, creo que eso refleja lo que dijo Solange antes también, ¿no? Egoístas en sí mismo era uno de los errores. Matías dice, el mismo anciano Pamela mencionó que uno puede equivocarse. Quizás ellos no quisieron ver esto. Pienso que tal vez era un poco en otro contexto, pero tal vez lo quieres aclarar porque no sé muy bien cuál es el punto aquí. Él dijo eso, sí, es correcto, ¿no? Uno puede equivocarse, eso es parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No. Y si uno piensa que no puede equivocarse, entonces te genera miedos y no quiere presentar. Edita dice, si hubiera entendido bien la plataforma de primeros escritos, no hubiera sido necesaria la segunda plataforma del conflicto de los siglos. Si hubiera entendido todo Elena White, no hubiera escrito tanto. Su condición no londinense, me imagino, ¿no? Eso también sería interesante, pero laudicense, creo. Tiene mucho que ver con ese desconocimiento de los eventos externos. Sí, eso creo que eso fue el punto de Pamela aquí. Y Iris nos recuerda que primeros escritos fueron publicados en 1858, algo por ahí, sí. Ajá. Perdón, Es perdón. para la fecha de 63. Graciela. Sí, perdón. Yo no sé muy bien las fechas en que se escribieron los libros y eso, pero claro, después me puse a pensar básicamente lo mismo que tú explicaste recién, o sea, que de alguna manera eh, se cometió el mismo error que los fariseos, o sea, ellos querían aceptar lo que habían aceptado hasta ese momento, pero no siguieron confiando en la luz que el Señor les mandó a través de Elena de White. Y entonces ahí estuvo, que eso ya no fue error, sino fue rebelión. O sea, ellos no quisieron aceptar porque no era de acuerdo a lo que ellos habían entendido y sin embargo el Señor les estaba dando nueva luz porque ahí en primeros escritos ella habla específicamente de la esclavitud. Entonces, rechazaron el mensaje, rechazaron a la mensajera y ahí fue donde cayó la iglesia en sí, este, que, que fue exactamente lo mismo que hizo el, el- el pueblo judío. O sea, no quiso aceptar cosas que no estaban de acuerdo con lo que ellos habían preconcebido. Y bueno, y ahí fue el error grande. Eso. em, yo justamente iba a estar apuntando a un punto que Edita hizo, ¿no? Si no podemos entender bien 1844, entonces vamos a entender un poco más atrás el contexto. Pero, por ejemplo, en la historia de los mileritas, el año 1840, em, cuando el Imperio Otomano cae, ese evento externo para ellos, ahí sí prestaron atención al evento externo, pero lo usaron como para probar su punto. Entonces, en este caso, en 1844, cuando ellos ven, observan el tema de la esclavitud
y ven que es un tema que aqueja a esa sociedad, ellos cierran los ojos, rechazan esa fuente de información, esa perspectiva y y se concentran en revisar su mensaje y probar que lo que ellos dicen está correcto y que no tiene error, proféticamente hablando. Entonces, ahí vemos nosotros que ellos no estaban a la altura de la luz que se les estaba proporcionando, tanto a nivel profético, porque incluso en ese sentido también ellos fallaron en colocar 1804, 1844 la segunda venida y también en el sentido de eventos externos, porque ahí también les estaba dando el Señor información para ellos para que se pudieran dar cuenta de que ahí no acababa la línea, que había algo más y que habían otras personas más también por las cuales ellos tenían que seguir trabajando. Hubiese servido para ellos como un despertar, pero no, pero ellos estaban enfocados como que en probar su punto y usar los eventos externos simplemente como para dar evidencia. Entonces, por eso es que el tema de la esclavitud, ellos lo bajan a un nivel moral para decir, ve, este mundo está completamente corrompido, la esclavitud es mala y quedó entre lo bueno y lo que es bueno y lo que es malo, simplemente. Y no se necesitó ahondar. Entonces ahí surge la necesidad de Elena White de escribir sobre estos eventos y introducirlo em, de forma profética la esclavitud como habla de la marca de la bestia en términos de la esclavitud, en ese sentido. Entonces, ni siquiera este sentido fue bien comprendido y también dentro del adventismo, porque Parminder dice que si nosotros entendiésemos bien primeros escritos, no hubiese sido necesario tampoco el escrito del conflicto de los siglos, que es una confirmación. Para mí es como el mismo proceso que pasó con los diagramas, ¿no? Si no entendieron el primer diagrama, y no reconocieron la importancia. Entonces había un segundo diagrama que decía lo mismo, que se refinaban las verdades y que estaban como que trabajaba como una confirmación del primero, perdón. Entonces pienso que el mismo error se estaba repitiendo en la iglesia y tal vez nosotros a veces podemos estar incurriendo en lo mismo, en, en tratar de solamente enfocarnos como sacerdotes en nosotros o en los levitas y nos olvidamos del resto. Entonces tenemos que pensar, ¿cómo llegamos a esas personas? Porque no es de forma activa tampoco en ese sentido, sino no nos olvidemos que los levitas están en un periodo de cosecha y la cosecha en ese periodo es un periodo donde se supone que es un periodo donde lo pasamos solos y por nosotros mismos resistimos en base a toda la información que hemos recibido, confiamos en las promesas. Entonces es importante que los levitas también se den cuenta de su condición y por sí mismos em, busquen una respuesta, busquen a quién tiene la respuesta, a quién acudir, como pasó en la historia de los apóstoles con Nicodemo. Él escuchó a Jesús en su momento y sabía dónde acudir, sabía a quién alcanzar, a quién buscar para encontrar la respuesta, pero tenía que venir de parte de ellos. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos entrando bastante al tema de del segundo video de Pamela. Em, Había más algunos puntos, pero ahora no tomé apuntes, entonces no recuerdo bien. Pero pienso que estamos. En un momento no podemos avanzar, a no ser que alguien dice, mira, espera un momento, tenemos que revisar esto o aquello. ¿Hay otro comentario que querían hacer o avanzamos? Tal vez como comentario, em, como no enfocarnos en lo que hicieron bien o lo que hicieron mal, porque eso sería como bajar la historia de 1844 otra vez a un sentido moral, sino ver de forma em, clara, poner las cartas sobre la mesa de cómo fue la situación. Eso pareciese tal vez ventajoso para nosotros, pero es necesario que nosotros lo veamos tal como sucedieron las cosas. Sí,
Solamente que nosotros lo que tenemos que hacer también es comparar, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comparar la historia de ellos con la nuestra. Y estoy hablando del movimiento, ¿no? Porque los mileritas, como vimos aquí en ese tiempo, entonces básicamente pararon su desarrollo en 1854. Y de ahí, a pesar de la voz de la profeta, no viene mucho más, casi nada más. Y como bien lo dice, ¿no? Ellos caen más y más en la oscuridad y va a durar más de 100 años. Entonces, para nosotros ahora también podemos ver, ¿no es cierto?, la importancia tremenda del clamor de medianoche, porque realmente despierta a las personas, realmente los alista, porque sin esto tú no puedes avanzar, tú no te vas a dar cuenta, tú no vas a estar preparado. No era totalmente un cambio rotundo que el movimiento tenía que hacer y muchos lo aprovecharon y participaron de ello. ¿No? Por eso es tan importante que lo entendemos y creo que no lo entendíamos ni siquiera en aquel momento. Ahora lo entendemos más bien la lógica, ¿no es cierto? Porque nosotros mirando hacia adentro nomás, hacia lo nuestro, a los temas, en nuestra comprensión, los temas proféticos, nosotros no entendíamos los temas que estaban a la vista y no lo incorporamos a la profecía. Y al no incorporar los temas a la profecía, tú no entiendes el conflicto de los siglos y tú no entiendes de qué se trata Edén a Edén, ¿no? De qué se trata la ley dominical. Por eso nosotros tenemos que hacer ese análisis y decir, mira, qué hicieron mal y qué es lo que nosotros no debemos repetir. ¿No es cierto? Yo creo que esa comparación de la elección presidencial de 1844 y lo que está pasando, que bueno, ya ahora eligieron a McCarthy, creo que son cosas muy impactantes que, que ¿cómo puedo decir? Que mueven a darse cuenta de que esto es un patrón que se está repitiendo y que tenemos que ver cómo sigue, ¿no? Ujú. Totalmente. Para mí es muy, es también con mucho suspenso veo eso, lo que está aconteciendo, porque las consecuencias, ya dije eso varias veces, no me quiero imaginar, porque las consecuencias, las concesiones que se hicieron ahí dentro del Partido Republicano, no me quiero imaginar. Es finalmente un grupo muy pequeño de la ultraderecha básicamente dirigió ese juego ahí. Y tal vez no están 100% feliz con el resultado, pero han logrado. Han logrado. Eso todavía se va a ver, ¿ya? Entonces, nosotros tal vez teníamos la lógica o pensábamos, bueno, tiene que haber un presidente, ¿no es cierto?, republicano, para que se pongan en práctica los eventos finales, pero ahora está al mando, en gran medida por lo menos, está al mando el movimiento republicano y más allá la ultraderecha dentro del partido, que van a tener una fuerte, como hemos aprendido, ¿recuerdan? Van a tener un fuerte impacto sobre la legislación de los Estados Unidos y los temas y los comités de investigación y tal vez unos impeachment y todo eso está ahora en la mano de ellos. Entonces, yo también estoy de acuerdo. Vamos a ver mucho, ese año va a dar para hablar muchísimo. Ok, entonces para avanzar, Amenda, una vez más, entonces él trazó esa línea aquí, la historia del movimiento, 2018, el clamor de medianoche. Ahora, ese clamor de medianoche ha realmente hecho era crucial para nosotros, para que nosotros no cometamos el mismo error de los mineritas, pero porque hasta 2018 nosotros estábamos copiando en ese sentido a los mineritas, inclusive su error, aunque pensábamos que estábamos conscientes de los errores, pero no estábamos.
no del todo. Ahora, lo que Pamenda ya había dicho antes, en 2014, ¿qué fue en referencia al mundo? Él dijo algo, o declaró algo, presentó un estudio. Nuestra relación con los levitas y con los netineos. ¿Qué fue que lo había dicho? Sobre el trigo y la cizaña. Me refiero a otra cosa. Están estrechamente relacionados. Ningún. ¿Qué? ¿Podías hacer nuevamente la Saga no, pregunta, Marco, por ninguna saga favor? no. Ok, ya está la respuesta también, pero repito la pregunta. ¿Qué declaración hizo Pamenda, qué estudio presentó Pamenda en 2014 en respecto a nuestra relación con los levitas y el mundo? La respuesta era el tema de ningún evangelismo público, ¿correcto? Sí. Entonces ese tema en aquel entonces llegó como un shock. No sé si ustedes recuerdan, pero ¿alguien recuerda dónde él dijo eso? Yo lo recuerdo muy bien. No, no fue Arkansas. Entonces fue Francia. ¿Cerca? Si yo recuerdo, eso fue en Italia, campamento Sí. internacional. Y después de la presentación de Pamenda, la gente estaba afuera, estábamos hablando, dice, "Ah, eso es lo que él dijo, acabo de decir eso. ¿No fue ahí? Eso tal vez recuerdo mal, pero bueno, algo por ahí. Tenía un efecto fuerte al movimiento, ningún evangelismo público, y básicamente en ese momento había reacciones de parte de otros grupos, de otras personas afines, de personas que estaban cerca del movimiento, simpatizantes, y eso les parecía realmente una quiebra con nuestro el mandato, como ellos entendieron, el mandato del adventista, ir al mundo, cumplir esa tarea, edificar, ¿cómo se llama? Escuelas misioneras, puestos misioneros, toda esa visión del adventista conservador, de los grupos conservadores, toda esa obra se caía en este momento. La publicación de material, ¿no es cierto? Compra de imprentas. Ustedes conocen eso. Eso formaba por mucho tiempo la esencia de la obra de los ministerios adventistas. Y básicamente en 2014 Pamela explica por qué esto era errado, ese camino era correcto. Ok, pero ¿qué significaba esto en realidad lo que él decía? O sea, primera pregunta, ¿cómo se entendía y qué es lo que él realmente dijo? Mm, Primera pregunta, se ente- ¿cómo se entendía lo que él dijo? Disculpa. Tal vez podemos decir que se entendía de ley como que nos desvinculamos de los netineos. ¿Qué quiere decir eso desvincular de los netineos? ¿No vivir como ellos? No tener nada que ver con ellos. Es como caer dentro de del mismo sentido de que no nos vamos a contaminar con ellos, ¿no? O sea, Pero, así es como se entendió y por eso quizás impactó. pero en 2014, ¿qué relación teníamos hace ese tiempo con los netineos? No mucha, pero ya se entendían los tres grupos de las líneas. Claro, ¿no? Nosotros, la relación con ellos para nosotros era futura. Nadie copiaba el mundo, nadie leía los diarios, nadie pensaba que es importante entender lo que ellos dicen. No hemos visto TEDx videos o no hemos mirado, leído libros de ellos. Y Esenia dice, se entendía de manera individual, pero él hablaba a nivel organizacional. Exacto. Se entendía
entonces, en 2014, que Pamenda, que el movimiento dice que nosotros no deberíamos hacer contacto, estudios, alguno con el mundo, con los que están fuera de ese grupo pequeño del movimiento. O sea, cortar relación, básicamente. Claro, a nivel familiar y amistad tú puedes tenerlo, pero no hace falta, no hace sentido hablarles siquiera de las verdades o del movimiento. Entonces se entendía a nivel individual que se corte contacto. O está hablando aquí estamos hablando de evangelización, ¿no es cierto? Individual. Pero ¿qué es lo que él decía en realidad? Organizacional. Entonces, ningún contacto a nivel organizacional. Esa era la segunda pregunta. ¿Qué es lo que él entendía o que dijo en realidad con ese lema o que ese estudio, ningún evangelismo público? Entonces, lo que significaba, a ver, ¿quién lo quiere explicar en sus palabras? ¿Qué es lo que él enseñó en este momento, en 2014? Ya lo tenemos aquí en 3 palabras, pero ¿qué en tus palabras? ¿Quién quiere explicarlo? Que no se iba a ir a predicar en masas como comúnmente lo conocíamos en la iglesia adventista, que no se iba a hacer de forma masiva, que cada uno iba a encontrar la necesidad, vamos a decir, porque fue lo que nosotros experimentamos, de salir de ese estado de somnolencia que teníamos dentro de la iglesia y buscar las verdades. Sí, esto es un punto, totalmente de acuerdo. Y hay un ejemplo. Hasta que yo recuerdo, solamente había un ejemplo. Porque en la iglesia de Lambert, donde se juntó el grupo donde vivía Jeff y otros del movimiento, habían invitado un orador, creo que era Emiliano Richards. Si no era él, era no, Russell no, era ahora ya se fueron los nombres. Jamal Senki, ¿no? Y lo que ellos hicieron, ellos publicaron. Ujú, Jamal. Y ellos mandaron muchas cartas de invitación, así a lo clásico. Creo que imprimieron, no sé, 5.000 tarjetas, algo así, y lo distribuyeron en el vecindario de la iglesia, el distrito de Bismarck, ¿no? Para invitar, el tema era Islam, ¿ok? Eso es evangelismo público. Eso fue lo único que yo recuerdo que se hizo en realidad. Nosotros no éramos un movimiento tan fuerte y grande que hacía esas campañas a estilo evangelismo. Pero, exacto, es eso, eso la visión, ¿no? Nosotros no vamos a hacer, no tenemos ni siquiera la perspectiva o la ilusión que nosotros vamos a generar un ingreso visible y grande de levitas en este momento a nuestro movimiento. También le dijo, olvídense de eso, eso no va a acontecer. Proféticamente no va a acontecer, podemos demostrar que eso no es lo que pasa en este momento de la historia. Su momento era antes o será después, etc. ¿Ok? Pero se malentendió de parte de algunos y dijeron, mira, ahora ya no puedo hablar con mi hermano, ya no puedo hablar con mi amigo en la iglesia, entonces, ¿qué es eso? ¿Ok? Y eso no era lo que él había dicho en ese momento. Muy bien. Había un segundo comentario que hizo más adelante sobre nuestra relación con los levitas. ¿Qué era esto? ¿Cuál fue su segundo gran comentario que otra vez chocó a mucha gente que hizo más adelante sobre nuestra relación con los levitas netinios? ¿Alguien recuerda? Lo que él mencionó así, que yo recuerdo, es que la gente creía
de que los levitas eran todos buenos, ya que es de la iglesia y se le llamaba levita es porque era bueno, y no, es que todos allí son levitas, levitas buenos y levitas malos. Mm, Mi pregunta era un poco diferente, tal vez lo puedes repensar, César. Trato otra vez. Más adelante, yo creo que no fue 2019, 2020, algo por ahí, Pamela hizo otra declaración acerca de nuestra relación con los levitas. ¿Cuál era esa declaración? Em, si yo no mal recuerdo, lo que él dijo fue que nosotros no enseñamos, no preparamos a los levitas, es Dios, bueno, en realidad lo que él quiso decir es que es Dios quien prepara con ellos y que recién nosotros interactuamos en su cosecha, pero que no, nosotros no los preparamos, no les enseñamos como tenemos teníamos esa idea, que íbamos a aprender nosotros y después íbamos a enseñárselos a ellos. Y nos mostró a través de la línea él y Lancenates, que es Dios quien trabaja y prepara a cada grupo y que recién nosotros interactuamos con ellos, recién en su cosecha. Y eso fue como un impacto entonces para todos. Y creo que eso es la explicación o eso va combinado con lo que él dijo. Sí, porque él dijo, y una vez más, tal vez alguien recuerda el año, 2020, 2021, 2019, yo no recuerdo bien, cuando Pamela dijo, levitas no se juntarán al movimiento. Ah, sí, ¿Pues? eso fue en Uganda en 2020, sí. 2020, No perfecto. levitas, No ese era el levitas. título de la presentación. No hay levitas, ajá. Ah, no hay, sí, exacto, gracias. ¿No hay levitas, era? Bueno, no levitas, decía la presentación. No Levites. Y- pero después de explicar eso, se repitió el mismo error de 2014 en la perspectiva y la interpretación de las personas. Una vez más, ellos lo vieron de la misma manera, pero una vez más que en aquel entonces, su comentario no era un comentario individual, sino a nivel organizacional, porque nosotros no podemos decir, hacer predicciones a nivel individual. ¿Ok? Entonces, esos fueron dos instantes donde se reproduce el mismo error y en consecuencia de esto, ahora ya César creo que lo indicó, había otros errores que la gente dedujo de esto, que se produjeron en el movimiento. Mm, ¿A qué nos referimos aquí? En consecuencia de la visión sobre el mundo y nuestra relación, se intrometieron otros errores en el movimiento, que no Ah, habla. tal vez. Ujú. Recuerdo que para mí dijo en la presentación y habló sobre el mundo, que la gente pensaba que era mejor que el movimiento. No sé si tiene Correcto. que ver esto. O sea, Sí, sí. que si no necesitábamos las reformas. ¿Por qué pensamos esto? O algunos pensaban eso, que el mundo es mejor. ¿Cuál es la Perdón, yo lógica ahí? no oí qué fue lo que dijo Edita, perdón. ¿Puedes repetirlo, Edita? Sí, que para mí habló de que uno de los errores que también cometimos fue que mucha gente decía de que el mundo era mejor que el movimiento. O sea, que no se necesitaban las reformas. O más que todo él hizo la pregunta si las reformas eran protectoras o eran dañinas. Ah, sí, ahora recuerdo. Gracias. Y eso introdujo errores como, em, se los puedo explicar porque, por ejemplo, nosotros estábamos aprendiendo de el uso, como dijo Edita, de las reformas y esto, o sea, como que estábamos aprendiendo a hacer el uso apropiado de las reformas, como entenderlas mejor, ¿no? Como por ejemplo el asunto de los pantalones. Em, y esto en el mundo ya se comprendía, entonces todos dijeron, mira, pero esto que nosotros estamos aprendiendo, el mundo ya lo sabía siempre, entonces se empezaba a pensar que el mundo estaba mejor preparado de cierta manera que nosotros, en sentido profético. Entonces,
ese fue el poco de errores que se introdujo. Uno de los. Gracias por ese ejemplo. Realmente estaba buscando algo así, justamente. No, entendimos que el mundo tenía cosas que enseñarnos, pero de ahí la deducción por algunas personas era más amplia, ¿no es cierto? Y lo aplicaron a muchas cosas. Quisieron aplicarlo a todo. Y como Pamela lo dice, olvidaron sus Biblias. ¿Ya? Y en vez de ayudar para que el mundo suba al nivel del pueblo de Dios, el pueblo de Dios buscó la verdad en el mundo y se bajó a la plataforma del mundo. ¿Ok? Entonces, nuestra reciente historia, nuestra relación, como podemos bien ver aquí, recordando esto, con el mundo, con los otros grupos fuera del grupo de los sacerdotes, es una historia complicada y problemática, pero es autoproducida. Nosotros lo producimos porque nosotros hemos continuado a vivir en la lógica de los mideritas. Entonces, todo un desastre, es muy difícil y nos perjudica a nosotros. Muchos han salido por ello del movimiento. Y como ustedes recordarán, no eran solamente unas personas tales desconocidas, había varios oradores, personas que eran bien conocidos a nivel internacional, que quedaron con esas ideas y están ahí y siguen ahí. ¿Ok? Entonces, Perdón, Marco, creo que, no sé si fue Parminder o alguien dijo que no teníamos nada que aprender del mundo. ok, si Tess dijo, no tenemos nada que aprender del mundo, Es- también esto tenemos que tratar de entender. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa eso para ti? Que el mundo no tiene nada que enseñarnos a nosotros, sino nosotros a ellos. Y eso no quiere decir que nosotros no podamos tomar los eventos externos del mundo. Y no quiere decir que existan hijos de Dios en el mundo tampoco. Eso no quiere decir. El problema es que tú tomes el estándar del mundo y lo lleves a tu vida personal. Ya ese es el problema, porque entonces literalmente dejas todo lo que te hace a ti adventista, lo dejas a un lado. Ya todas las reformas, comienzas a comer como ellos, a hablar como ellos, y el mundo hay que entender que está mal, está dañado de sexismo. Y nada, es solamente hacer un trabajo de investigación y ver de que en el mundo se promueve el feminismo cultural y el feminismo liberal, ¿ya? Y es eso. ¿Ok? Mm, pero si Graciela si Tess dice no tenemos nada que aprender del mundo, ¿por qué nos recomendó el libro Los Evangelicales o el libro Gender Brain? Solange, ¿tú quieres decir algo? Bueno, la cosa es que nosotros tenemos que entender las palabras de los ancianos en términos proféticos y dentro del contexto, ¿no? Ella cuando hizo ese comentario era porque estaba justamente estaba levantándose esa problemática de que el mundo sabe más que nosotros desde hace mucho más tiempo, ya habían entendido estos temas que nosotros recién estamos entendiendo. Por ende, debemos mirar lo que ellos hacen y aprender de ellos. Y justamente Tess hizo ese comentario para aclarar y decir, nosotros no tenemos nada que aprender del mundo, porque el mundo lo entiende en una escala moral. O sea, el feminismo, la esclavitud y todas las luchas que ellos tienen lo entienden de una escala moral solamente, pero no entienden la escala profética. Entonces, necesitamos nosotros poder
ver lo que acontece en el mundo, entenderlo en su contexto, cuál es su lucha, cuáles son sus intenciones de ellos y aplicarlo también en la esfera profética. Y creo que eso es lo que nos cuesta más porque nosotros manejamos múltiples layers, múltiples capas, donde tenemos que entender las líneas y comprenderlas a varios niveles. Súper, muchas gracias. Creo que, no, realmente cuidado de no caer vez tras vez en el mismo error, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que ver a qué se refiere, qué quieren decir las palabras que está usando. No ha dicho ella que somos feministas, no nos enseñó sobre el movimiento feminista, las diferentes fases, lo bueno de ahí, ¿no es cierto? Esos son todos partes del mensaje del movimiento, pero vinieron del mundo, por así decir. ¿Ok? Entonces, bien, que creo que es simplemente una repetición del mismo error que uno puede cometer, porque si fuera así, una vez estaríamos en la misma situación de desconectarnos, de no leer noticias, de no hay interacción, no vemos, ¿no? Si el mundo nos puede enseñar, ¿por qué estamos mirando lo que acontece en el mundo? Lo hacemos no como pasatiempo, ¿no? Porque si nos enseña algo, eso es. Y no solamente son individuos específicos, una persona que tal vez es un profeta en el mundo, no, es todo el panorama político, por ejemplo, es algo que estamos viendo. Ok, súper. No sé si vamos a extender más esto o tal vez dejamos aquí porque a partir de este momento ahora Pamela va a tomar un rumbo a otra dirección y me gustaría concluir con em, una pregunta que él hace al final de la primera presentación. O un ejemplo que él da. Él habla de año 275 antes de Cristo. ¿Alguien recuerda eso? De que eso no es la fecha de Panini. ¿No? No, era el 273, no, no sé. Solange, ¿tú recordabas? Recuerdo que él habló de eso, pero exactamente el evento de 275 no me acuerdo. Ok. 255 en la línea de de las guerras píricas era la última guerra de Benevento. ¿Por qué Pamela fue ahí? ¿Para qué él habló de eso? No, sí, era correcto, antes de Cristo. No, eso era bien al final de su presentación. Porque él va a comparar la historia de ese periodo, de ese periodo con el nuestro en comparación de contextos. Eso para mí era un poco abstracto todavía. Posiblemente correcto, pero vamos a tratar de analizar eso finalizando. ¿De dónde tenemos, dónde está en la Biblia 275 a.C.? Vamos a quedar primeramente con Daniel 11, ¿ya? Porque, ¿qué historia es esa? ¿Qué pasa en Benevento a nivel profético? La caída, abre tu micrófono. La caída del rey del sur, ¿no? Sí, la caída del rey del sur. Eso. ¿Quién es el rey del sur? Um, Piro. ¿Pirro era ahí? Sí, Piro. 265, la batalla de Benevento, la última batalla de las tres batallas en Italia, ¿no es cierto? Contra Roma.
y la derrota de Pirro. Todos sabemos que él no murió, que no fue una derrota así como a veces nos imaginamos, que todo su ejército huyó o fueron capturados, destruidos, no. Pero tiene que irse, se marchó de Italia, dejó inconcluso su tarea de, de, de sacar a los romanos de esa zona de la península y se entiende como una derrota. Ahora, la derrota del rey del sur contra el rey del norte. Podemos decir esto, correcto. Y si decimos esto, ¿a dónde vamos? ¿Dónde vemos este relato en historia bíblico, en Daniel 11? Panim. Bueno, paño es paño y es en la misma historia, ¿no es cierto? Paño es antes y es en la misma historia, es ese desarrollo de eventos. Benevento es 2016, pero no. No, es 2018. Sin complicar primero, ¿dónde en la Biblia, Daniel 11, el rey del sur pierde con el rey del norte? Daniel ¿Cuál? 11, Daniel 11, 15 o 16. Por 15 y ahí. 15, 16. por ahí. Yo estaba O pensando en del otro 3. texto más prominente. ¿40? ¿Daniel 11:40? ¿O 40? Sí, Daniel 40. 11:40. Eso es lo que Pamela también dice, está en 11:40, ¿no? Ujú. Y eso es lo que nosotros podemos ver, eso es la historia a la cual apunta aquí en Benevento. En el 11:40, el rey del sur cae contra el rey del norte. Y de ahí, ¿por qué quiero que recordamos por qué Pamela introduce ese ejemplo, esa historia aquí a nuestra cuestión de nuestra relación con el mundo, la relación con los levitas? ¿Cuál es la intención de aportar esa historia? Ahora, Roma en 275, ¿qué era a nivel profético? El Imperio Romano. El rey del ¿Rey norte. del norte? El rey del norte. Ajá. Pero ¿ya está en el plano profético o en el plano histórico o no? Mm. Aún no. ¿No es cierto? Roma apenas está empezando ahora a conquistar las áreas, ¿no? Recién está conquistando ahora y más tarde va a conquistar al rey del norte de los griegos, a Seleuco, que todavía no ha llegado a este momento. ¿No es cierto? Él está ahora en camino de colocarse en el trono del rey del norte, colocarse la corona, pero 275 antes de Cristo es muy temprano todavía en esa historia. No obstante, nosotros ya podemos marcar esto y ver esto en la historia. ¿Correcto? Sí. Ya vimos que aquí ya se dio el resultado. O sea, ya cayó la moneda y eso va a dar el resultado. Es como una visión profética de lo que va a acontecer, de lo que va a hacer. ¿Correcto? Sí. Ahora, Iris hace un comentario al respecto, yo creo. A ver, ejemplo. Él dice, el libertarismo tiene conceptos diferentes dependiendo del contexto. ¿Sí? Eso fue lo que él dijo. Iris, ¿puedes aclarar un poco? No, yo me refiero a lo que se estaba hablando antes con respecto al mundo, que tiene el mundo que enseñarnos a nosotros.
Entonces, podríamos verlo desde ese punto, ¿no? ¿Qué tiene el mundo que enseñarnos a nosotros? El grupo de los 144.000, podríamos decir por un lado que nada, pero por otro lado podemos decir que tiene que enseñarnos, porque como se dijo antes del pantalón y tantas otras cosas, los profetas que están en el mundo son profetas a los cuales también nosotros estamos escuchando y mirando. Sí, muy bien. Ah, ok, ahora entiendo. No te referías a unos comentarios de antes. Está bien. Entonces, ¿algún pensamiento más aquí para cerrar? ¿Alguien quiere aportar algo para el final? Porque después tenemos que continuar con las preguntas del segundo video. ¿Podrías repetir tu pregunta? Bueno, mi pregunta era, hacia el final de su primera presentación, Pamela está hablando de nuestra relación con los levitas y los netineos. La pregunta de si ellos deberían juntarse, tienen que juntarse al movimiento para ser salvos. ¿No? Y de repente él introduce aquí la historia de la interpretación, nuestra comprensión de Daniel 11. Y mi pregunta era, ¿por qué lo hace? ¿O qué tiene que ver esta historia ahora en relación con todo lo que estuvimos estudiando, viendo hasta ese punto? Mm, Si yo no mal recuerdo, él lo hace en el contexto de en que Daniel 11, por ejemplo, para que Roma pudiese entrar a la historia como rey del norte, tenía que cumplir unos ciertos requisitos, ¿no? Que era conquistar esas tres áreas, por ejemplo, eh, que proféticamente estaba escrita. Y estos requisitos le daban acceso a la historia profética. Entonces, surgió esa pregunta en base a otra pregunta que le hicieron, era si entonces los levitas o el mundo tiene o no que cambiar, hacer muchas reformas en su vida para formar parte del pueblo de Dios, porque si no, por ejemplo, si no deja de comer huevo, entonces yo como sacerdote también puedo comer, porque entonces si él que es del mundo puede entrar al cielo comiendo huevo, yo también. Entonces de esa manera, em, como se malinterpretó dentro del movimiento este concepto, entonces pienso que así como Roma tenía que cumplir unos requisitos para formar parte de la historia profética, los netineos también para formar parte del pueblo de Dios tienen que cumplir unos requisitos, pero lo van a ir aprendiendo en la medida de su desarrollo de comprensión del mensaje, su crecimiento. Si no recuerdo mal, ese era el punto de conexión. Interesante, no lo había visto este punto y no sé si todos ven la lógica, pero la lógica es que Roma va a ser rey del norte y antemano ya se lo demuestra que lo va a hacer. Ya conquista el rey del sur, pero eso no significa que ya era rey del norte, ¿no es cierto? Pero abre el camino y ya vemos el resultado a nivel profético de lo que va a hacer. Ahora, si lo ponemos esto a nivel de la historia de los netineos, bueno, es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Al no juntar todos los requisitos no significa que ellos no van a ser parte del movimiento y tampoco significa que no van a tener que aportar todos los requisitos, pero lo van a hacer. Ellos están en camino a esto. Nosotros hemos tenido tiempo, ellos también necesitan tiempo, tal vez menos, pero eso no descarta que de la necesidad de esos elementos. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Yesenia tiene un punto, pero no sé si entendí todo lo que quiso decir en ese texto. Así que si no los explicas, sería lindo. No sé, tal vez no puede hablar. Dice, lo que nos enseña es que antes que fuera ya es.
Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. No, antes de que Roma es rey del norte, ya lo era. Antes que recibe la medalla, ya lo era, ¿no es cierto? Am, pero en contexto a nuestro dilema aquí, a ver, que antes de que se cumpliera la profecía ya estaba predicha, sí. Bienvenido Pedro, también deja un comentario al respecto. Dice, creo que hizo un salto a 1854 como un año de extrema importancia, pero que al no ver con los ojos correctos las cosas que ocurren en el mundo, los mileritas no extendieron el papel de la esclavitud, de la explicación de Estados Unidos, etc. No entendieron. Sí, totalmente de eso hemos estado hablando. Estamos totalmente de acuerdo contigo, Pedro, en ese punto. Am, no lo entendieron y eso tenía implicaciones tremendas, implicaciones que llegaron hasta nosotros, implicaciones que nosotros estamos continuando a reproducir, ¿no? Y vivir bajo ese dilema. Solamente aquí me quedaba esa duda porque al final Pamenda introduce el ejemplo de la historia del Rey del Norte en la pelea de Benevento. Ok. Entonces sugiero que con esto vamos a continuar la próxima vez que nos vamos a juntar. Vayan al video a los últimos minutos, mírenlo otra vez, háganse una opinión para que el anciano aporta ese ejemplo y de ahí podemos continuar hablando. Son muchos detalles aquí, realmente, ¿no? Lo hemos visto ayer, ya hay muchos detalles, hay mucho material que sacar de esas presentaciones, porque siempre hay mucha historia conectada a esto. ¿Les parece bien? ¿Alguien tiene algo más que quiere decir, compartir? Mi duda es que habla de los netineos solamente o de los levitas también. Con esa... Los dos grupos, sí. Ok. Dice A varias mí me veces, dio, Ujú. no, solo quería decir que a mí me dio la sensación de que trajo el ejemplo, pero no lo elaboró y al final no nos quedó claro. Pero como lo pones ahí en la línea, Benevento es Panion. Y Panion es el año donde se suponía que se acababa nuestra restricción de, por lo menos si lo recuerdo, de evangelismo público o de interacción directa. No sé si lo trajo por eso, no sé, por ahí puede ir. Recuerda que en Panion ya no tendríamos más limitación y podríamos ir a los levitas, algo así. Por lo menos así lo recuerdo. Gracias, Pedro. Y es verdad, ¿no? A veces esto pasa, que uno empieza un punto, lo abre y después no lo termina por varias razones. Entre otras razones, estaba terminando su tiempo, tenía que cerrar y no sé si retomó el tiempo, el punto. Puede ser que quedó un poco abierto y no logró explicarlo de todo. Pero sí, ese punto que Yesenia menciona, ¿no es cierto? Que eso es algo que él hace énfasis en esto, ¿no? Antes de que se cumpliera, ya estaba dicho, ya estaba predicho y se iba a cumplir exactamente así. Y tenemos certeza porque esto es lo que aconteció. Derrotó al rey del sur. Y eso básicamente lo coloca en su posición como rey del norte. Muy bien. Entonces, muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas y pienso que así podemos entender un poco más, un poco mejor esa presentación y los temas aquí. Y Dios mediante vamos a continuar prontamente con la segunda parte. Les invito entonces para que oremos.